Buenas noches, queridos amigos. Estamos iniciando las 29 de junio del 2020. Con ustedes, un amigo de ustedes, César Falla Figueroa. Hoy tenemos varias fechas celebratorias. Sin duda alguna, la más especial, el Día del Papa. También el Día de San Pedro y San Pablo. Tenemos también el Día del Pescador peruano. Y en esta oportunidad, como reza el título en CFTV, en nuestro microprograma desde la oficina, hemos creído conveniente rendir un homenaje en el Día del Papa al Papa Juan Pablo II, que en paz descanse. Y quería en esta oportunidad compartir con ustedes una joya de la biblioteca de la familia Falla Figueroa y en lo personal. Es un libro muy bonito. Tenemos esta reliquia en nuestra biblioteca. Estoy seguro de que otras familias en el Perú, en Chiclayo, lo debe tener. Es una publicación de 1996, la historia de Juan Pablo II, el Vaticano, el Papado. Un libro muy interesante que sin duda es un libro muy especial, un libro muy querido por quien les habla. Es una producción, es de la editorial del Vaticano, y en el cual voy a compartir con ustedes varias citas de este libro tan importante, tan querido por mi familia y por el mío propio, estoy seguro, por muchos feligreses eh, a nivel nacional y mundial. Voy a narrar un poquito de lo que se trata este libro en este homenaje de CFTV. Nos menciona Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Fue el primer soberano pontífice polaco de la historia y primer papa no italiano después de muchos siglos. Es un hombre del cual se sabe poco, aun cuando no pase un día sin que decenas de artículos de prensa internacional lo citen. El ejercer la función papal no consiste solamente en impartir diariamente una palabra de esencia divina, sino que supone también dirigir un Estado reconocido internacionalmente, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Recordemos que el Papa es el gobernante en ese Estado, así como vivir en uno de los marcos teóricos más grandiosos del planeta, Roma. Todo esto aparecerá a lo largo de esta obra, se refiere a la publicación que estamos apreciando. La trayectoria de un sencillo sacerdote de Polonia, convertido en jefe de la Iglesia Católica en pleno siglo XX, pero también se trata de un viaje en el tiempo, con la historia de sus 263 predecesores, ya fueran mártires, diplomáticos, teólogos o mecenas, y de un peregrinaje a lugares engrandecidos a lo largo de los tiempos, por una pléyade de artistas con la idea de ensalzar la gloria de Cristo. Es una de las primeras páginas de esta Biblia del Papa Juan Pablo II que comparto con ustedes. Buenas noches, Claudita, un gusto saludarte. Un gusto, Claudita, mi buen recuerdo de tu persona. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias también a Erlita que nos acompaña, a César Requejo, un gran amigo de mi promoción, Erlita, una amiga muy querida, muy especial. Gracias por siempre tu compañía. Una elección que sorprende al mundo. Acá nos narra un poco de lo que significa cuando Juan Pablo II fue, fue declarado como papa. Son las 18:40, o sea, 6:40 de la tarde, del 16 de octubre de 1978.
la multitud reunida en la plaza de San Pedro dirige sus ojos fervorosamente a la fachada de la basílica. Los peregrinos o simples turistas situados cerca del edificio notan una cierta agitación en la primera planta, tras los grandes ventanales. De repente aparece un cardenal en el balcón, momento en el que se oye el clamor de la multitud. Al mismo tiempo, por encima de la parte superior, se eleva al cielo una columna de humo blanco. Desde lo alto del balcón, el cardenal Pericle Felici lanza al aire la fórmula tradicional que todos los católicos conocemos: Habemus Papa. Tenemos Papa, que significa en el idioma español. Y después, prolongando la espera y dudando un poco, agrega: Su Eminencia Reverendísima, Monseñor Carolum, cardenal de la Santa Iglesia Romana, Wojtyła, refiriéndose a Karol Wojtyła. Los reporteros de radio y los teletipos difunden la increíble noticia: la elección al trono de San Pedro de un cardenal poco conocido y que además no es italiano, un cierto Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, Polonia, de 58 años de edad, que es la edad donde Juan Pablo II asume el pontificado, el Santo Padre. Esta es la presentación de Juan Pablo en la Basílica de Roma. Miren esta linda foto que comparto con ustedes. Miren qué belleza. La multitud recibiendo el mensaje de Juan Pablo II, el mensaje inaugural de su pontificado. Seguimos recogiendo citas históricas, las más importantes de este libro trascendental. Este nombramiento que alegra a los cristianos y mitiga a la vez el dolor de estos por los fallecimientos sucesivos de Paulo VI y de Juan Pablo I. En ese verano de 1978, constituye una sorpresa para los especialistas en temas vaticanos, a los que coge desprevenidos. Los príncipes de la Iglesia no dudaron en continuar la vía que habían escogido en el anterior mes de agosto al elegir a un nuevo papa, tan atípico también como el sucesor de Paulo VI, el arzobispo de Venecia, Albino Luciani. Este último fue el primero en llamarse Juan Pablo. Miren qué interesante cómo sigue la sucesión para llegar a Juan Pablo II, con objeto de inscribirse a la continuidad de sus dos predecesores inmediatos, el recordadísimo Juan XXIII y Paulo VI. El cardenal Felici puede anunciar entonces que el arzobispo de Cracovia ha decidido llamarse Juan Pablo II, subrayando así la necesidad imperiosa de mostrar la continuidad de la obra de la Iglesia. Esta referencia al cardenal Luciani, cuya sonrisa radiante había iluminado a tantos fieles e inquietado a numerosos miembros de la curia romana, es acogida con alegría y fervor. Son las 7:04 de la tarde. Un inmenso clamor se eleva desde la plaza de San Pedro para anunciar la noticia a Roma y al mundo entero, urbi et orbi, según la fórmula latina consagrada. Qué bonito este libro, queridos amigos, que nos comparten hechos sumamente importantes de la elección de Juan Pablo II. Fíjense ustedes las razones para elegir a Juan Pablo II. Cabe preguntarse por qué los cardenales se inclinaron por este prelado, que ni los medios de comunicación más expertos en temas vaticanos habían mencionado
en la lista de los papables, o sea, los que estaban en la lista para ser potenciales papas, de las cuales integraba esa lista Karol Wojtyła. Es decir, los cardenales que tienen a priori madera de papa. La prensa había hablado de italianos pertenecientes a la curia romana, como el cardenal Benelli de Milán o el cardenal Siri de Génova. Si acaso cuando exponía la hipótesis cada vez más plausible de un papa no italiano, las miradas se dirigían al tercer mundo, continuando en la misma línea que les había llevado a elegir a Juan Pablo I. Los cardenales se inclinaron por un papa que fuera más pastor que miembro ilustre de la Iglesia, más peregrino y testigo de la fe, que hábil teórico, más reformador que revolucionario. En una palabra, un papa capaz de reavivar el esplendor de la Iglesia. Hoy día, 18 años después de esta jornada histórica, parece seguro que los príncipes de la Iglesia eligieron no solamente a la persona que deseaban tener como jefe, sino también a un auténtico hombre de Estado, a un gran teólogo, firme en los principios de la fe, y en fin a un hombre de su tiempo, en la medida en que Juan Pablo II, por sus cualidades carismáticas, sabemos que Juan Pablo era muy carismático, conectaba mucho con el público de forma muy rápida, ha logrado forjar una nueva imagen de la función papal, sin haber dudado en utilizar la potencia de los medios de comunicación en provecho propio. Los cardenales eligieron a un hombre que se había formado en la experiencia diaria de la práctica religiosa, en un ambiente comunista, la Polonia comunista de aquel tiempo, a un profesor de moral en un mundo que conoce una transformación brutal de los valores individuales y colectivos, a un políglota de talento, abierto a todos y a la modernidad del mundo que lo rodea, a un hombre extrovertido y cordial, muy comunicativo Juan Pablo, en fin, a un mensajero del amor cristiano, poeta y místico a la vez. Fíjense el grandioso significado que tuvo la elección de Juan Pablo II allá por 1978. Después vamos a seguir recorriendo este bello libro y les enseño una imagen cuando Ali Agca le intenta asesinar a Juan Pablo II. Esta es la foto, una foto poco vista en los medios de comunicación que quiero compartirles a ustedes en esta oportunidad. Bien, en la cual Juan Pablo recibe un balazo de Ali Agca, que era un extremista de derecha, un estudiante de economía nacido en 1958 y que se autodefinió en su momento cuando fue detenido como un terrorista independiente, y al que Juan Pablo II, dada su grandeza cristiana, perdonó y lo visitó en su celda. Y aquí estamos viendo una foto cuando Juan Pablo visita a Ali Agca. Mire, la grandeza de nuestro sumo pontífice, de nuestro Santo Padre. Seguimos recorriendo este libro, ya en su parte final. Vamos a hacer una mención, sin entrar en detalle, de las encíclicas de Juan Pablo II. El 4 de marzo de 1979 habla sobre la dignidad del hombre. El 30 de noviembre de 1980, respecto a la misericordia de Dios. El 14 de septiembre de 1981, se refiere a los trabajadores
y al sindicalismo. El 2 de junio de 1985 escribe sobre la evangelización de los esclavos por los santos Cirilo y Metodio. El 18 de mayo de 1986 se refiere al Espíritu Santo. El 25 de marzo de 1987, la redención de la Virgen Santísima. El 30 de diciembre de 1987, cuestiones sociales acerca de la doctrina social. El 7 de diciembre de 1990, habla sobre el valor permanente del precepto misionero, acerca de las misiones. El 1 de mayo de 1991, la 100º año, para conmemorar el centenario de la encíclica de León XIII, consagrada a la condición obrera. El 5 de octubre de 1993 se refiere a los fundamentos de la moral. El 30 de marzo de 1995 a la defensa de los valores. Y el 30 de mayo de 1995, que ellos sean uno, acerca de la deseable reunificación de las iglesias y sobre la aceptación del debate en torno a la primacía del obispo de Roma. Es la primera vez que se aborda el tema del ecumenismo. Bien, amigos, es así como he compartido, reitero la portada, este libro tan interesante sobre la historia de Juan Pablo II, el Vaticano, el Papado, producido por la editorial del Vaticano. Juan Pablo, como conocen, llegó en dos oportunidades al país. Una fue en febrero de 1985. Bien, fue en febrero de 1985, donde fue recibido por Fernando Belaúnde. En febrero de 1985, el arzobispo de Lima, Juan Landázuri Ríquez, y el nuncio apostólico Mario Tagliaferri. Luego de su recibimiento se dirigió hacia la antigua Catedral de Lima, en donde se encontraban sacerdotes, diáconos y religiosos en honor a Nuestra Señora de la Evangelización. Posterior a ello, fue recibido en Palacio de Gobierno por el doctor Alan García Pérez. Y en su segunda visita de Juan Pablo, él vino para formar parte del Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos en 1988. Corrijo, en esta oportunidad sí fue recibido por el señor Alan García Pérez. En su primer viaje fue recibido en Palacio de Gobierno por Fernando Belaúnde Terry. Bien, él llegó, estuvo 24 horas en Lima para formar parte de este congreso. Es así, amigos, como hemos recordado, gracias a esta Biblia que tenemos en casa, la grandeza de Juan Pablo II. La conexión que él tenía revolucionó la iglesia. Era un papa peregrino, un papa que marcó la historia del mundo, del planeta, del pontificado a través de la historia del Vaticano, de Roma. Es una fecha muy especial que he querido compartir con ustedes. Como millones de personas en el planeta, me considero un seguidor de Juan Pablo II, y en esa medida también sigo al Papa Francisco, a quien va desde CFTV nuestro saludo. También agradezco la sintonía de Susi Saucedo Rojas, una compañerita, una gran amiga, muy entrañable del colegio Elvira Bulnes Torres. Siempre nos sigue las producciones de CFTV. Sé que con todo cariño, es recíproco y mi mayor respeto, una gran profesional. Ahora, muchísimas gracias, queridos amigos, por la sintonía. No quiero despedirme sin antes invitarlos a visitar y a suscribirse a nuestro canal online CFTV, productora de este microprograma desde la oficina. Pueden entrar para su suscripción
a la página web, a nuestra página www.cesarfaya.com. Ingresan en la parte editorial, en la parte superior va a encontrar un enlace a la plataforma online de CFTV. Ingresan a la plataforma online dando clic y van a encontrar dentro de esa plataforma un botón de suscribir. Pulsan el botón de suscribir y ya forman parte de la gran familia de CFTV, queridos amigos. Muchísimas gracias por su sintonía en esta fecha jubilar del Día del Papa, entre otras importantes celebraciones. Mi gran saludo afectuoso a todos los pescadores del país. Son una fuerza laboral sumamente importante. Mi saludo afectuoso a cada uno de ellos. Y bueno, a seguir luchando por nuestro país, a pesar de las dificultades. Ya saben, amigos, arriba Perú, seguimos adelante y mucha fuerza. Muy amables, hasta otra oportunidad. Permiso.